Pablo Uriel, el autor del libro del que vamos a hablar, Sento, que ha hecho el cómic también que lo tenéis por ahí sobre la vida del doctor Uriel, y bueno, hay que agradecer que hayan venido desde Valencia con un equipo estupendo, venir a estas nieblas horrorosas de Zaragoza. Y Antón Castro, lo conocéis todos, es escritor, periodista, poeta, el director de artes y letras del Heraldo de Aragón, y también pues sobre todo una persona que se apunta a todo, y generoso para estar en los sitios más insospechados como en nuestro barrio, a venir aquí a nuestras jornadas. Que ya ha venido otras veces, ¿eh? Sí. Tengo además muy buen recuerdo, pero ¿fue aquí o yo creo que fue fuera? No, aquí. Fue aquí también, ¿verdad? O sea, me refiero, fuera, tenía la sensación de que había sido aquí al lado, en el otro sitio. Fue aquí, lo que pasa es que luego cuando terminamos... Que estuvimos hablando de Ildefonso Manuel Gil, ¿verdad? Sí, fue muy bonito aquello. Porque Ildefonso era también un hombre que había estado en Teruel, en el seminario, y entonces estuvo, creo que no quiero mentir ahora, 64 o 65 días, y entonces todo el rato iban sacando a sus compañeros, y entonces él estaba esperando las sacas que lo iban a fusilar a él. Y yo no sé cómo se salvó, y luego escribió un libro donde cuenta todo eso que se llama Concierto al atardecer, ¿verdad? Hablamos un poco de eso. Sí. Bueno, pues la idea era juntar también a familiares de Santiago Lorén, que es el autor de un par de libros que también hablan de la represión en Zaragoza del 18 de julio. No ha podido ser, no han podido al final venir, pero bueno, los tenemos en cuenta, y sobre todo también porque son libros que están agotados, que ahora no están accesibles a la gente, tanto Memoria Parcial como Hospital de Guerra, que son de Santiago Lorén, ahora no se pueden encontrar. Nos pasaba lo mismo también cuando empezamos la charla, la primera idea de qué pasaba que no se podía encontrar, no se pusiera en lo mismo. Entonces fue una alegría estupenda decir, mira, ya está editado, reeditado, ¿no? Y así pues mira, así lo presentamos, ¿no? Y esa era un poco la idea, ¿no? Además, es una edición más completa, ¿no? Tanto que aquí se le han añadido cosas nuevas, cartas... Y eso, y únicamente a lo mejor también mencionar que ellos dos médicos, durante la guerra también se fusiló en Zaragoza a 17 médicos, que no es una cifra baja, entre ellos pues, muy conocidos como Pérez Lizano, que era el presidente de la Diputación de Zaragoza y fue alcalde de Zaragoza, los hermanos Muniesa, uno de ellos también que fue alcalde de Zaragoza, y los hermanos Alfrudo también, que eran genetistas y médicos los dos, ¿no? Moisés y Augusto. Alfrudo, sí. Y bueno, también merece un recuerdo de los 17 médicos que también fueron fusilados aquí. Y bueno, la verdad que... Pues, ¿nos contáis? Evidentemente solo quiero que hablen ellos, pero como ha sacado ahora lo de... Bueno, sabéis que han estudiado muy bien y que ha hecho una novela sobre Muniesa, es, entre otros, Pedro Ciria, que es un profesor de la universidad que ha hecho un trabajo estupendo, se ha centrado en el año 23 y más cosas, pero se da la casualidad de que, ya que has citado a Moisés Alcrudo y a los hermanos Alcrudo, bueno, sabéis que tenía un hijo, que era José Alcrudo, que fue el dueño durante el fundador de Pórtico y del grupo Pórtico, que es un grupo, no sé si te suena, que es el primer grupo, antes incluso que Double Set, el primer grupo que inventa, que crea en España la extracción, ¿sabes? Y entonces el señor que lo de alguna manera, que los impulsó, este es un grupo que surge en el 47, que tiene su gran momento del año 48 al año 51, al principio son 9, acaban siendo 3, Santiago Lagunas, Eloy La Guardia y Fermín Aguayo, que eran burgales y que le habían matado a su padre y a su hermano. Bueno, y entonces lo que os quería contar, solo porque has dicho esto, Francisco, yo entrevisté hace muchos años a José Alcrudo, y José Alcrudo se acordaba, siendo chaval, ahora no me acuerdo muy bien, pero creo que José Alcrudo nació en el año 18. Estaba en casa el día que vinieron los falangistas a buscar a su padre y a su tío, y lo llevaron, se los llevaron, los ejecutaron ese mismo día, y él se escondió, le dio tiempo a esconderse. Y estuvo toda su vida absolutamente traumatizado por eso. Yo lo entrevisté en el año 90 y algo, en una serie que hacía larga en el periódico de Aragón que se llama Memorias de Otoño, y además publicamos en 2 páginas de conversación y luego 2 páginas de fotos, como aquí también tenéis un material fotográfico maravilloso. Bueno, y yo todavía
estoy impresionado de cómo vivió él, cómo sobrevivió, o sea, cómo fue capaz de ocultarse de los falangistas con 18 años, que ya lo podía haber llevado y que ya podía haber pertenecido a la que ya vivieron. Y luego él, como cosa curiosa, estuvo trabajando un tiempo en el Gran Hotel y luego también en el balneario de Panticosa, y conoció al duque de Windsor, conoció al mariscal Pétain, que estuvo en Zaragoza, o sea, bueno, y os acordáis, habéis oído hablar todos, que tiene mucho que ver con la guerra civil, de King Philby, ¿no? El espía, el famoso espía, que sabéis que a King Philby tiene un accidente en la batalla de Teruel y lo traen aquí al Gran Hotel. Entonces se pasó una retaguardia de miedo en el Gran Hotel, citándose con mujeres, o sea, fue una cosa tremenda. Esto lo contaba él, digamos, con esa especie de picardía adolescente, dramática evidentemente, que le acababan de matar a su padre y a su tío, fue una cosa que nunca él, en fin, nunca se pudo olvidar, ¿no? Y por empezar con el tema, yo recuerdo, yo conocí a tu padre, o sea, lo conocí porque en la librería, precisamente Pórtico, que todo está conectado al final, en la librería Pórtico vino a presentar el libro, yo creo que no sé si algunos os acordaréis, en el año 88. Había un librero, entonces era un librero, un hombre que también ha estudiado mucho, a Luis Buñuel, que era Luis Vallabriga. ¿Os acordáis de Luis Vallabriga, que falleció hace 5 o 6 años, o quizá un poco más? Y entonces él fue el que me llamó y me dijo: te quiero presentar un nombre que te va a encantar y tal. Y recuerdo que, bueno, el libro era como una edición de Planeta, ahora no era de Planeta, pero era una especie de autoedición, era una autoedición. Y entonces me pasó el libro y estuvimos conversando en la Plaza de San Francisco, y recuerdo que fue una entrevista, pues claro, él era un hombre de una gran humanidad, ¿no? Sí. Si os parece, claro, tú has sido, haznos un poco, si quieres, tus primeros recuerdos de tu padre, o sea, porque imagino que no siempre te das cuenta de lo que significa tu padre, eso lo vas descubriendo poco a poco, ya no digo como doctor, sino también como portador de una memoria dolorida y enorme, ¿no? Vamos a ver, yo tengo un recuerdo, claro, los niños y los jóvenes no viven las cosas como los adultos. Yo recuerdo, mi padre era un hombre muy callado, pero muy amable, muy afable. Yo siempre recuerdo que en casa éramos una tropa enorme, sí, y él siempre que podía estaba sentado en un salón lleno de gente, de niños que gritaban, y él estaba siempre leyendo. Era un poco sordo, con lo cual sí que descubrimos, y después lo verbalizó muy bien, que él se hacía así, parecía que estaba tocándose interesantemente la oreja y lo que estaba es desconectándose el sonotone. Entonces eso lo hacía también Buñuel. Sí, pues eso mi padre lo hacía, además tengo el sonotone guardado, tiene una ruedita de volumen, y entonces él estaba allí leyendo siempre, en el mismo sitio, y siempre leyendo sobre la Guerra Civil Española, siempre. O sea, leyendo siempre sobre la Guerra Civil Española. Tenemos una biblioteca enorme. Sí, en La Coruña, ¿no? Sí, tu mamá se llama Cecilia La Torre. Sí, Cecilia La Torre. Sí. Entonces leía, bueno, a mí entonces lo de la Guerra Civil pues me contaba, no sabía ni lo que era y eso. Sí que recuerdo que era un hombre muy afable, como dices tú, lo quería todo el mundo muchísimo en Coruña, la verdad, todos, desde el conductor del autobús en el que iba a trabajar todos los días hasta todo el mundo. Porque tenía una característica que a mí entonces no la valoraba, pero ahora la valoro mucho, ahora que tengo nietos, por ejemplo. Con los hijos no me ha dado tiempo a practicarlo. Con los nietos ahora lo practico muy bien. Que era que cuando tú le hablabas, tú quiere decir yo que tenía 7 años, mi hermana que tenía 15, o el de la gasolinera, o el médico, tal. Él te miraba y notabas que te estaba atendiendo, o sea que estaba absolutamente volcado en lo que le decías. Aunque tuvieras 5 años, él te escuchaba y te respondía, no como un adulto, pero notabas que te estaba dedicando su atención plena con una tranquilidad. Nunca, mi padre no dijo un taco, no lo he visto enfadado en mi vida. Taco mayor, pues decía, es un facineroso, como mucho, ¿eh? Que ahora sonaría sí, cursilería, casi. Sí, que dijera que era un facineroso era, bueno, lo peor que podía pasar, jamás. De hecho, en el libro, que yo me he fijado, cuando habla de alguien mal, suele poner las iniciales. Yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Cuando habla bien, pone el nombre, porque hasta gente que es de derechas, pero que Pellicer, por ejemplo, con Pellicer, que lo quería muchísimo, es Pellicer. Pero cuando alguien tal, pone JP o pone no sé qué, porque era tan respetuoso que
que no podía, o sea, le venía mal. Pues creo que Andrés Trapiello, que sabéis que ha publicado 15 o 16 diarios, hace lo mismo, es decir, no utiliza casi nunca el nombre. O sea, por ejemplo, hay una historia, un paréntesis, que lo importante es esto, ¿no? Pero por ejemplo hay una historia muy truculenta vinculada con los niños, con los jóvenes, que me pareció que le gustaban al Duque de Aguirre. Es él, se ve claramente que es él y no lo dice. Y que yo de repente un día escribí en el periódico que era el Duque de Aguirre, Jesús Aguirre, ¿no? Sabéis que era un gran intelectual, pero creo que además tenía, en fin, esta cosa que no es fácil de defender, ¿no? Y entonces yo recuerdo que lo conté, ¿no? Porque me pareció como una gran perversidad, pero él escribió una carta al periódico, no sabía que lo había hecho yo, que había escrito revelando quién era, y estaba muy ofendido y dice, es que yo no he puesto el nombre. O sea, que dentro de todo, ¿no? Pero a mí me pareció que contaba una cosa como muy tremenda. Oye, y ese es tu padre, pero tu padre es un hombre que tiene una memoria de la guerra civil, nos está diciendo. ¿Cuándo él os empieza a contar, sobre todo en Galicia, que, bueno, en fin, en todas partes? Yo creo que contar así de viva voz hasta muy mayor, que ya estaba en Coruña muy mayor, y cuando me pidió ir al Puig, por ejemplo, ya jubilado, me pidió que lo llevara al monasterio del Puig. Sí, sí. ¿Dónde él había estado? Digamos, cuando fue pero yo sí que recuerdo, pero lo recuerdo, yo no sé a vosotros si os pasa, a mí me pasa a veces. Yo tengo recuerdos de determinadas cosas que recuerdo hasta el sitio, la luz que había, a lo mejor me equivoco, pero yo recuerdo ese día en mi habitación, que estaba al final de un pasillo, yo estaba estudiando y mi padre apareció por el pasillo y me dijo, mira Elena, toma, te dejo esto aquí, cuando tengas un rato te lo lees. Eso lo recuerdo. ¿Eso cuando te deja el primer libro? Pues debió de tener 14 o 15 años, o sea, 54, 64, 68, así. Y me deja unas hojas mecanografiadas. Entonces, yo me las leí cuando pude, porque también pues los jóvenes, pues yo tenía mis problemas en el instituto, el examen de no sé qué y tal, me leí las hojas y yo decía, no puede ser, o sea, este no es mi padre. No, mi padre era un señor que había nacido así, es decir, no había tenido ni infancia, ni era sexuado, ni nada, era mi padre, punto, no había antecedentes ni consecuencias. Entonces, cuando lo vi, me acuerdo que me impresionó mucho, pero no recuerdo preguntarle. Yo me pasa ahora y bueno, lo frío a preguntas, porque una de mis cosas de mi pena fue no preguntarle más cosas, no ir a Belchite con él, por ejemplo. Yo sé que él, cada vez que venía a vernos a Valencia, cuando estudiamos en Valencia, siempre paraba en Belchite, siempre, iba. No sé si cuando vino Jaime estuvo en Belchite la primera vez, en el 88, no lo sabes. No, eras tú muy joven aún. Él paraba en Belchite. Yo tenía 19 años o... Sí. Pero no, hay fotos de los años. No, luego sí. Bueno, aquí había estado, sí. Ya no me refiero en ese viaje, porque claro, de repente cuando publica el libro, Belchite había estado siempre en su cabeza. Sí. Pero claro, Belchite también, yo estoy aquí desde el año 78 y he tenido la sensación de que Belchite se ha ido recuperando también. Es decir, o sea, que hay un momento, me refiero, que en el año 80 de Belchite está aquí Luis Germán y está Jaime. Se hablaba poco, pero a partir de que la transición y la democracia empieza, o sea, empieza a reivindicarse Belchite como lo que había sido. Luego acordaos que, por ejemplo, creo que es en el 85, 84, 85, aquí estuvo Leonardo Sciascia, el escritor, con el gran fotógrafo también italiano, y que tiene unas fotos que luego se publican en un libro que os recomiendo que se llama Horas de España. Quiero decir, o sea, que ese proceso que tu papá hace, digamos, de manera casi discreta y tal, porque en ese momento, acordaos que Belchite estaba todo abierto, no había ningún problema, pero luego es que hay un momento que Belchite llega a formar parte de la memoria, digamos, dolorida y además que quiere reivindicar. Porque una de las cosas que ha pasado, creo yo, sobre todo en la transición, estos 40 años con sus imperfecciones, es que hemos descubierto hasta el último brillo que había bajo las piedras. Ahora parece que es más difícil, pero acordaos que durante un tiempo, aquí los que sois historiadores, era una cosa tremenda. Bueno, aquí se publica El pasado oculto, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que es en el 95 más o menos, ¿no? O sea, por ahí va la cosa, ¿verdad? 94-95, que fue, digamos, un trabajo increíble. El pasado oculto es el trabajo que hicieron Julián Casanova y 4 alumnas suyas, documentando todos los fusilamientos que había habido en Aragón, o sea, en la guerra civil. Y sí, o sea,
¿Y cómo va creciendo eso? Y sobre todo, cuando tú ves, cuando de repente, ¿cómo se publica el libro? Yo es que tengo retazos, claro, Sí. mi padre es mi padre, no me interesa Sí, sí. mucho la historia ni conozco, porque entonces, claro, yo estudiaba en un instituto público. En mi instituto, evidentemente, el retrato de Franco en la pared y nosotros cantábamos el Cara al Sol. Cada aniversario de la muerte de José Antonio, doña Angelita, que era de política, lloraba todos los años y cantábamos el Cara al Sol todos los años. Entonces, para mí aquello era normal. Yo lo de mi padre no lo conocía. O sea, yo la guerra civil solo sabía Franco, que cada vez que Franco venía a Coruña, yo veraneaba en frente de Franco. Franco y nosotros éramos vecinos. ¿Pero en Meirás o Que vino dónde? en el Azor. Mi casa daba a la bahía. Sí. Y Franco tenía un yate que se llamaba el Azor. Sí, claro, sí, sí. Y todos los de Coruña hemos veraneado con Franco todos los veranos de una manera O sea, terrible. vivías cerca de la Marina, entonces. Enfrente de Ah, la frente de la Marina. Marina, claro, claro. Entonces Franco veraneaba. Es que ya sabéis que yo soy coruñés, soy de Arteixo, que es un pueblo que está a 11 kilómetros, pero quiero decir que soy de La Coruña. En los cantones. Los cantones, los Enfrente del cantones. estanque. Sí, sí. Entonces Franco estaba en el Azor, cuando estaba él sacaban el banderín rojo, sabíamos que estaba Franco allí, y a Franco lo hemos sufrido todos los veranos porque cortaban todas las carreteras. Cuando pasaba Franco salíamos los niños del instituto sí o sí, o sea, ahora no sé cómo piden permiso para que los vacunen a los padres. A nosotros nos sacaban con las banderas allí, perdíamos el día y la semana, lo que hiciera falta. Entonces, yo sé que mi padre, por ejemplo, sí que escuchaba la Radio Francia Internacional todas las noches, esperaba que nos acostáramos, y yo sé que alguna vez me levantaba y estaba siempre escuchando la radio. Es decir, yo notaba cosas, después mis padres no iban a misa, nunca jamás fueron a misa, eso en Coruña era una ciudad pequeña, yo nunca noté nada, nosotros en el instituto, por supuesto, misa y ejercicios, o sea, mi padre ahí, yo creo que fueron inteligentes, ¿no? Porque nosotros éramos 5, 4 y después mi hermano pequeño. Yo me imagino que 4 niños que llegaron allí y dicen, pues mi madre dice que Franco es un asesino, o que yo no va a misa porque es ateo, pues nos vamos todos a la cárcel, yo creo, o sea que... Pero allí convivíamos, nosotros íbamos a misa, yo fui hasta de la OGE, atención, que mi pobre padre debió de tener una tensión arterial histérica, pero como era el único sitio donde nos llevaban de excursión, yo me apunté, ¿vale? Entonces, yo mi padre no entendí muy bien nunca hasta que ya me hice más mayor, es decir, cuando ya... empiezas a ver, vas a la universidad y ves un poco lo que vas a estudiar, empecé a entender esa parte oculta, que hay una anécdota que esa, yo ya iba a la universidad cuando, bueno, debió de ser al principio, que había los serenos, el sereno, toda la vida. Sí, sí. Pues en mi casa, tú que lo conoces, está enfrente de la bahía, pero entre mi casa y el mar hay una central de policía nueva que hicieron, estupenda. Y durante muchos años, cuando robaban los radiocasetes de los coches rompiendo los triangulitos, bueno, toda la gente de mi zona aparcaba delante de la policía para que no le robaran los radiocasetes. Entonces, un día robaron todos los radiocasetes a la línea de la policía. Entonces, mi padre, que se llevaba bien con todo el mundo, insisto, y ese día iba yo con él, llegamos a casa por la noche, no sé de dónde veníamos, y el sereno se acercó como siempre, ay, doctor Uriel, ¿qué tal está? Porque lo quería muchísimo. Y entonces mi padre le dice, ay, fulano, los cacos de ahora ya no sé, esto me acuerdo, ya no son como los de antes. Yo no entendía muy bien la charla, pero ya no son como los de antes. Fíjese, delante de la policía ya han robado todos los coches, ya no le tienen respeto ni a la policía, los cacos de ahora. Y el sereno se queda así, ay, don Pablo, qué inocente es usted, le dice. A la policía no le interesan los cacos de radiocassette. Dice, a la policía le interesa saber si don Pablo tiene amigos por la noche que vienen a casa, si viene mucha gente de no sé dónde. Y mi padre, yo le notaba la cara y cuando llegamos a casa dice, Cecilia, el sereno me acaba de decir que hay una cierta vigilancia, o sea que él está encargado soy de motivo de vigilar. espionaje. O sea que yo ahí empecé a ver que había como una serie de... Claro, a mi padre le tenía todos mucho cariño y mucho respeto, yo creo que eso le salvó, como le salvó durante la guerra posiblemente, porque era una buena persona. Pero... No, y luego con una integridad y con una generosidad que... ¿Y tú antes de zambullirte en este proceso, cómo te llega a ti? Seguiremos hablando. Yo lo conozco, claro. Pero para que no vaya a pensar que no lo queremos. Yo la primera vez que veo a Pablo fue, pues debía ser el primero de facultad, años 72 o 73 o algo así,
pantalones acampanados, pelo largo y todo lo que toca en aquel momento, en que en un momento determinado un grupo de melenudos y tal nos vamos a Coruña con Elena. Y ahí fue donde yo conocí a Pablo, pero yo me había leído el libro. De hecho, la primerísima edición que se hace de las memorias de Pablo es un libro, que no es una edición, sino un libro, un ejemplar que se me transfirió, que Elena dibujó, que otra amiga lo cosió y lo tal y todo. O sea, pero solo un ejemplar o Solo más. solo un ejemplar. Solo un ejemplar único que se regalo acabó de de publicar. cumpleaños. Toma, Pablo, un regalo de cumpleaños. Como nadie me quería publicar el libro, el otro lo intentaba, pues entonces decidimos hacerle un libro. Y Pero una cosa, o sea, ¿cuándo intenta publicar el libro? yo he encontrado escritos a sus amigos de la tertulia diciendo, he mandado el libro a fulano y no me ha contestado. Otro le contestaba, oye, su libro interesa, pero nadie le decía, trae que lo publico, ¿me explico? Todo el mundo le decía que le gustaba mucho, que era un libro estupendo, que tal, pero no... Él también era muy elegante, entonces yo creo que en cuanto a alguien ¿En qué año? Eso te iba a decir yo, o sea, porque el libro, la edición que tenemos, yo creo que es la primera es del 88, ¿no? Sí, pero esa es la de mi madre. Esa es la de tu madre, sí. Esa es la que... Perdón, te he contado, estabas viniendo a por No. Sí. Bueno, no, sí, bien, vale. O sea, tú ves el primer... Sí, el yo primer ejemplar. participé, Sí. porque eso lo hicimos ahí en la facultad, Bellas Artes, los estudiantes y tal, y lo hicimos. No, yo lo que contaba era que yo la primera vez que conozco a Pablo así, digo y en directo, fue eso, fue que nos fuimos a Coruña, unas vacaciones y eso. Y estuvo muy bien, yo ya sabía quién era porque me había leído el libro y esto. Y lo que sí que me chocó, porque claro, llegamos allí y en cuanto llegamos el hombre me dio las llaves de su coche, que era 1500 furgonetas. 500 de esos, no sé qué, y 1000 pesetas. Y dice, "Toma, si os podéis ir por ahí, dice, lo que queráis". Yo me imagino eso, mi padre no sabe qué es eso. O sea, que te veas a unos pintureros como éramos nosotros, con muy malas pintas, y que de pronto te dejes su coche y te diga, así os podéis mover por aquí, y dinero y tal y cual, y pues eso era un poco... Casi es una invitación al amor libre. Era una cosa muy especial. Y lo que decía Elena, yo lo comparto totalmente, digamos, era un hombre que hablaba con gente muy importante, bueno, era el director del presidente de la General de Coruña, recibía a Aranguren, al doctor García Sabel también. Sí, García Sabel era muy amigo. A Cousteau, a no sé quién, pero si hablaba contigo o con el señor de la gasolinera, te trataba con el mismo respeto. Y yo siempre lo he notado con Pablo, que era un hombre interesadísimo por todo lo que tuviera que ver contigo, lo que le contaba. ¿Y cuándo notáis que él se suelta? Cuando de repente se da cuenta de que dices, bueno, yo creo que mi historia, me la publiquen o no, es una historia que representa a muchos ciudadanos españoles, representa el bando de los perdedores, representa, digamos, la España herida, ¿no? La España que de repente se quedó un poco despatriada, ¿no? Se quedó ahí como... Yo creo que no se suelta, me refiero. Él había escrito eso, se supone que nos lo escribe para nosotros, pero él, en esas dadas de los libros que hacía, pues sí que hay comentarios que a mí me hacía, parece que a la gente joven sí que le interesa, es que esto hay que contarlo, no se puede seguir pensando que la paz, los 25 años de paz, no han costado un montón de dolor. Él quería, muy intensamente, quería contar esa otra parte de esas otras historias, que es el título que tiene en esta jornada, porque veía que había estado callado, que había estado sepultado. A mí me recuerda mucho lo de en las exhumaciones que se están haciendo ahora, que se ha pretendido no solo matar, claro que es silenciar del todo, sino quitar el nombre, enterrar la historia. Entonces, aunque parece simbólico, no lo es. Hay que sacar a la gente de las cunetas, devolverles primero su nombre propio, y después ver qué historias tiene que contar. Mi padre necesitaba contar primero a nosotros, pero yo creo que él se daba cuenta que quería que alguien más lo leyera, porque de hecho enseguida intentaba, pues mira, dáselo a fulanita a ver que lo lea y tal. Yo estoy contentísima porque que en el siglo XXI, que sus palabras hayan llegado al siglo XXI,
con un formato del siglo XXI, que yo estoy muy contenta con esa portada. Me parece estupendo y es tristísimo que han tenido que pasar 80 años no para que empiecen a salir las historias, que eso es durísimo, que tengan que haber pasado 80 y tantos años para que empiecen a salir las historias. Empiecen es poquito. Entonces yo creo que mi padre estaría sorprendido primero de que hubiera durado tanto. Él nunca pensó que duraría tanto el franquismo y que duraría tanto digamos, el adormecimiento después del franquismo. Yo creo que eso no lo podía ni imaginar, que fuera así, ni imaginar. Pues no sé lo que pensaría ahora en esta especie de retorno ahí como solapado que hay. Fíjate que suena duro decirlo, pero yo a veces me alegro de que no esté aquí. Yo hay veces que digo, uy, que si vieras esto, o sea, si mi padre viera Abascal en el Congreso, le daba un periflux, no podría soportar, vamos, no podría. Y una cosa, claro, el libro se publica, es como hemos dicho, vive creo que 2 años todavía más, se muere en el 90, ¿no? Sí, a finales del 89. Ahí ya, tú ya tienes cerca de 40 años, 30 y tantos, ya estás... ¿Qué pasa? Él ya, ¿cómo lo ve? Tiene la sensación de que ha cumplido finalmente con su misión, que su mensaje está llegando, que está revelando algo que abraza a mucha gente, ¿no? Que abraza el dolor de mucha gente. Fíjate, yo creo que esa sensación no la tuvo, porque era muy humilde, tenía una humildad excesiva a veces. Yo creo que él nunca imaginó, es decir, no imaginó. Mi padre, lo que pasa es que al final, yo ahora a medida que me acerco a la edad lo entiendo más, las personas muy mayores tenemos una manera distinta de ver las cosas de como las ve un joven. Mi padre estaba cansado, ¿entiendes? O sea, que tenía menos intensidad. Yo lo vivo con más intensidad, digo, pues qué bien, la edición, y ahora, y voy y lo presento, y fui a Belchite, las fosas, no sé más. Mi padre ya estaba cansado, es decir, entre las lecciones maravillosas que mi padre de vida me dio, que me dio muchas, fue la de la muerte. O sea, mis padres, que yo me enteré después porque no era legal, estaban apuntados a una asociación suiza de derecho a la muerte digna cuando no era legal. Apuntados quiere decir que recibían información, que no era fácil. Cuando llegó el momento, mi padre murió fatal, porque claro, tú eso lo puedes pensar que te va, pero como no sabes en el momento en que te pones fatal, en el momento en que se puso fatal, no pudo ir a Suiza, no pudo montar el tal, total, que murió horriblemente mal. Pero él estaba apuntado en esa... O sea, como una sociedad de eutanasia, ¿no? Como la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente que existe ahora. No, me refiero que él estaba cansado, no tenía, además era muy humilde. Yo creo que él nunca llegó, él sí que quería que se leyera, porque quería que la gente supiera que, pues eso, a su hermano lo sacaron, a Antonio, yo eso me acuerdo, lo sacaron en el año 73, que fue la primera fosa, se abrió una fosa estando vivo Franco, que la abrieron los vecinos, los hijos de los... En Bayuas de Abajo. Entonces, yo a lo mejor para sus adentros sí, me explico, él estaba contento de que, por ejemplo, cuando Gibson le prologó el libro, bueno, el hombre no daba crédito, es que decía, pero ¿cómo este hombre me ha dedicado a mí? Estaba encantado, en el fondo encantado.